Hola. Vamos a ver cómo relacionar una tabla de frecuencia con su respectivo diagrama de barras. Aquí tenemos dos tablas de frecuencias y un diagrama de barras. La primera tabla es sobre una encuesta que se hizo para saber la fruta que los niños prefieren para el jugo de las onces de hoy. La segunda tabla es sobre la encuesta que hizo un padre a su familia sobre el lugar que les gustaría visitar en sus vacaciones. Y finalmente, el diagrama de barras muestra la información que obtuvo el profesor de educación física cuando preguntó a sus estudiantes sobre el deporte que les gustaría practicar durante sus clases. Empecemos con la encuesta sobre la fruta para el jugo. Aquí tenemos dos diagramas de barras. Vamos a ver cuál de ellos corresponde a la tabla de frecuencias. Analicemos el diagrama de barras número 1. En la tabla el primer dato se refiere al mango y tiene una frecuencia de 5. Veamos en el diagrama de barras el mango. Como vemos en el diagrama de barras número 1, tiene un solo cuadro, por lo que podemos decir que ese diagrama de barras no corresponde a la tabla de frecuencias que tenemos. Veamos entonces el diagrama de barras número 2. Nuevamente empecemos con el mango que tiene frecuencia 5. En el diagrama vemos que la barra que corresponde al mango tiene 5 cuadritos. Por lo que seguimos comparando el siguiente dato que es mora. La mora tiene frecuencia 1. Si vemos la barra que corresponde a la mora, podemos ver que tiene un cuadro, por lo que sabemos que es correcto. Finalmente vemos el limón, que tiene frecuencia 9. En el diagrama de barras, vemos que la barra que corresponde al limón tiene 9 cuadritos, por lo que podemos decir que el diagrama que corresponde a la tabla de frecuencias es el número 2. Trabajemos ahora con la tabla de frecuencias que hizo el padre de familia para saber el lugar que visitarán en sus vacaciones. Veamos la tabla. Tenemos que los sitios son Cartagena, Amazonas y Villavicencio, con frecuencias 6, 8 y 4 respectivamente. Comparemos la tabla con el diagrama de barras número 1. Podemos ver que la barra de Cartagena tiene 6 cuadritos. La barra del Amazonas tiene 8 cuadritos. Y la barra de Villavicencio tiene 4 cuadritos. Por lo que podemos decir que el diagrama correspondiente es el número 1. Pero veamos qué pasa con el diagrama de barras número 2. La barra de Cartagena tiene 6 cuadritos. La barra del Amazonas tiene 6 cuadritos. Y la barra de Villavicencio tiene 4 cuadritos. Como la barra del Amazonas no corresponde con la frecuencia que muestra la tabla, podemos decir que este diagrama no representa los datos que nos muestra la tabla de frecuencias. Finalmente, veamos qué tabla de frecuencias corresponde con el diagrama de barras donde se muestran las votaciones por el deporte que los niños quieren practicar en la clase de educación física. En el diagrama de barras, vemos que los deportes que los niños dijeron fueron fútbol, baloncesto y béisbol. El fútbol tiene 3 cuadritos, por lo que la frecuencia en la tabla debe ser 3. El baloncesto tiene 7 cuadritos, luego su frecuencia es 7. Y el béisbol tiene 10 cuadritos, entonces debe tener en la tabla de frecuencias un 10. Veamos la tabla número 1. Dijimos que el fútbol debería tener un 3 en su frecuencia. La tabla número 1 nos muestra un 7 en la frecuencia del fútbol. Con esto podemos decir que la tabla número 1 no corresponde al diagrama de barras. Veamos la tabla número 2. Fútbol tiene frecuencia 3, como dijimos que debería tener. Baloncesto debería tener 7. Muy bien. Y finalmente béisbol debería tener 10. Perfecto. Como la tabla número 2 cumple con todas las frecuencias que el diagrama de barras nos muestra, la tabla número 2 es la correspondiente al diagrama de barras de la encuesta del profesor de educación física.